Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén genial y con muchísimas ganas de sumergirnos en un tema que, créanme, ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de algo que, sin exagerar, podríamos calificar como un momento histórico, un evento que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de uno de los actores más queridos y comentados del momento. Hablo por supuesto de Can Yaman y de un discurso que dio recientemente en Maratea, un discurso que ha generado un auténtico torbellino de emociones, de interpretaciones, y que ha puesto a todos, sí, a todos, en shock. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera de Can Yaman, conocen sus éxitos, sus proyectos, y también están al tanto de las noticias que lo rodean. Y es que este actor turco ha conquistado corazones no solo por su talento actoral, sino también por su carisma arrollador y su presencia magnética. Pero lo que sucedió en Maratea, amigos, fue algo más que una simple aparición pública. Fue un momento cargado de significado, de palabras que parecieron venir desde lo más profundo, y que han abierto un debate fascinante. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y formarán parte de esta comunidad que tanto queremos. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desgranar a continuación promete ser intenso, emotivo y sobre todo, muy intrigante. El escenario, Maratea, un lugar que ya de por sí tiene un encanto especial, una joya en la costa italiana que a menudo se convierte en epicentro de eventos culturales y sociales. Imaginen la atmósfera, una noche estrellada, un público expectante y en el centro de todo, Can Yaman. Se esperaba una intervención normal, quizá un agradecimiento por algún premio, o unas palabras sobre sus próximos proyectos. Pero lo que ocurrió superó todas las expectativas. Can Yaman subió al escenario y, en lugar de las típicas frases prefabricadas, se desató. Comenzó a hablar, y cada palabra resonaba con una sinceridad que erizaba la piel. Lo primero que llamó la atención fue el tono. No era el tono de un actor promocionando algo, era el tono de un hombre compartiendo sus pensamientos más íntimos. Habló de su viaje, no solo el físico sino el viaje de vida, las luchas, las alegrías, las decepciones. Y lo hizo en un italiano fluido y emotivo, lo que añadió una capa extra de autenticidad y conexión con el público presente. Se detuvo a reflexionar sobre la fama, sobre la presión, sobre cómo la industria a veces puede ser un laberinto de expectativas. Pero lo más impactante fue cuando comenzó a hablar de sus sueños, de sus aspiraciones más allá de las cámaras. Recuerdo haber visto fragmentos de ese discurso y sentir una conexión inmediata. Era como si nos permitiera asomarnos a su alma, a esa parte de él que no siempre vemos en las entrevistas o en sus personajes. Mencionó la importancia de la autenticidad, de mantenerse fiel a uno mismo a pesar del ruido exterior. Y ahí es donde la palabra shock empieza a cobrar sentido. Porque cuando una figura pública de la talla de Can Yaman, tan a menudo objeto de titulares, de especulaciones, se abre de esta manera, es inevitable que cause un impacto. No se limitó a hablar de sí mismo, sino que también compartió reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la búsqueda de la felicidad. Hubo momentos de profunda melancolía, pero también de un optimismo contagioso. Habló de la necesidad de perseguir aquello que realmente nos apasiona, de no tener miedo a los cambios, de abrazar la vulnerabilidad. Y todo esto dicho con la fuerza de quien ha experimentado la vida en sus distintas facetas. Una de las frases que más se viralizó fue algo así como, la fama es un espejo, a veces distorsiona la imagen, pero al final, lo que importa es lo que ves reflejado en tu propio corazón. Una reflexión profunda, ¿verdad? No es una frase común, no es algo que se escuche todos los días. Y es precisamente esa profundidad, esa honestidad brutal, lo que dejó a muchos en shock. Los fans, acostumbrados a ver a su ídolo en la cúspide del éxito, se encontraron con un Can Yaman más humano, más vulnerable, compartiendo sus miedos y sus anhelos. Pero el shock no se limitó a los fans. También se extendió a la crítica y a los observadores de la industria. De repente se empezó a hablar de Can Yaman no solo como un actor exitoso, sino como una figura con algo más que decir. Sus palabras invitaron a una introspección colectiva. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados en las expectativas de los demás? ¿Cuántas veces dejamos de lado nuestros verdaderos deseos por complacer a otros o por miedo al fracaso? Can Yaman con su discurso nos lanzó esa pregunta directa al corazón. Hubo quienes interpretaron sus palabras como una señal de agotamiento de la fama,
de un deseo de reconectar con sus orígenes. Otros lo vieron como una nueva etapa en su carrera, un viraje hacia proyectos más personales y significativos. Lo cierto es que el discurso de Maratea abrió un abanico de posibilidades interpretativas, y eso, en sí mismo, es una señal de la fuerza y el impacto de sus palabras. Lo que hizo que este momento fuera verdaderamente histórico, más allá del contenido de sus palabras, fue la valentía de pronunciarlas en público, ante un auditorio considerable. En un mundo donde la imagen pública a menudo se cuida hasta el último detalle, donde las apariencias pueden ser engañosas, Kanyaman eligió mostrarse tal cual era, con sus luces y sus sombras. Y esa autenticidad, esa valentía, es lo que ha conmovido a tantos. Además, no podemos olvidar el contexto. Kanyaman es un fenómeno global. Su presencia en Italia, y sus palabras en italiano, demostraron una conexión profunda con el país que lo ha acogido y admirado enormemente. Fue un gesto de agradecimiento, sí, pero también de compartir una parte de sí mismo con una audiencia que lo adora. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿qué significa todo esto para su futuro? ¿Será este discurso el preludio de un cambio radical en su carrera? ¿Veremos a un Kanyaman más enfocado en proyectos de autor, en historias que reflejen estas reflexiones tan personales? Las preguntas quedan en el aire y nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y observar. Pero una cosa es segura: el discurso de Maratea no ha pasado desapercibido. Ha marcado un antes y un después, ha generado conversación, ha inspirado a muchos, y sí, ha dejado a todos, literalmente, en shock. Este tipo de momentos son los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. No son solo las series, las películas, las campañas publicitarias. Son también los instantes en que una figura pública se despoja de su armadura y nos muestra su humanidad. Es cuando las palabras resuenan con una verdad tan profunda que nos obligan a mirar hacia adentro. Y eso es exactamente lo que hizo Kanyaman en Maratea. Sus reflexiones sobre la importancia de la familia, de los amigos, de los afectos verdaderos, resonaron en un público que en su mayoría también valora estos aspectos fundamentales de la vida. No fue solo un discurso de celebridad, fue un discurso de persona a persona, de alma a alma. Y por eso creo que ha tocado tantas fibras sensibles. El shock, en este caso, no es necesariamente negativo. Es un shock de sorpresa, de admiración, de reconocimiento de una verdad que a menudo olvidamos en nuestro día a día. Es un shock que nos despierta, que nos invita a cuestionar nuestras propias vidas y nuestras propias prioridades. Así que, ¿qué podemos llevarnos de este momento histórico? Yo diría que varias cosas. Primero, la importancia de la autenticidad. Ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando el mundo nos empuja en direcciones opuestas. Segundo, la valentía de ser vulnerables. Compartir nuestras luchas y nuestras dudas no nos hace débiles, nos hace humanos y nos conecta con los demás. Y tercero, la importancia de perseguir nuestros sueños con pasión, sin importar lo que digan los demás. El discurso de Kanyaman en Maratea ha sido, sin duda, un evento que quedará grabado en la memoria de muchos. Ha demostrado que las celebridades también tienen sus batallas internas, sus reflexiones profundas, y que a veces, las palabras más poderosas son las que provienen del corazón, sin filtros ni pretensiones. Ha sido un regalo, una oportunidad para reflexionar y, sobre todo, para maravillarnos ante la complejidad y la belleza del ser humano, incluso cuando está bajo los reflectores. Y para mí, como creador de contenido que busca compartir momentos significativos, este ha sido uno de esos momentos que hacen que todo valga la pena. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado juntos el impacto del discurso de Kanyaman en Maratea, un momento que, como dijimos al principio, ha dejado a muchos en shock y ha marcado un hito. Hemos reflexionado sobre sus palabras, sobre su valentía y sobre las lecciones que podemos extraer de este evento tan especial. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron el discurso? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Se sintieron identificados con sus palabras? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Su opinión es lo más valioso para mí y para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de este momento histórico. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan soñando en grande. Hasta la próxima.